¿verdad? Y se retrasa en la realización del mismo. Eso como primera medida. Como segunda medida, bueno, empecemos la clase, mucha atención y de una pues pendiente a las pautas que iré señalando ahí para el desarrollo de esta actividad. Vamos a estar hablando de las distintas estrategias que existen para la comprensión de textos. Vamos a hacer una revisión general, digamos, muy por encima de algunos formatos que existen. Y luego nos adentraremos en unas acciones o unas actividades que son las verdaderas estrategias que nos ayudan a nosotros a comprender cualquier tipo de texto aplicando esas ideas puntualmente a alguna de las iniciativas que les planteo, les expresé ahí en su momento. Entonces, no se muevan de ahí, mucha atención a lo que voy a estar desarrollando y de una con ustedes comenzamos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros cada lectura que hacemos en el ámbito académico, en los estudios que estamos realizando, siempre es con la intención de comprender, con la intención de nosotros asimilar un conocimiento que tengamos enfrente. Entonces, cuando uno estamos utilizando las estrategias para comprender los textos, realmente estamos tratando de dominar unas herramientas que nos ayuden a entender de mejor manera cualquier tipo de texto. ¿Y por qué digo cualquier tipo de texto? Si son simplemente lecturas, dirán algunos. Pues no, hay definiciones académicas que consideran que los textos pueden ser cualquier material, ¿verdad? Oído eso, cualquier material que sea susceptible de ser interpretado. En ese sentido, pues yo puedo interpretar no solamente textos escritos, sino que puedo interpretar, por ejemplo, textos audiovisuales o textos visuales. Por ejemplo, las películas son un tipo de texto audiovisual que tiene un mensaje, que tiene una carga narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Un tipo de texto visual también, ¿cuáles son? Las telenovelas. Tienen un mensaje completo que yo puedo ir interpretando y decodificando. Las series de Netflix o de Amazon o de cualquiera de estas plataformas son textos, ¿verdad? Que también pueden ser interpretados. Son textos visuales. Si yo tengo una novela, un cuento, un artículo científico, un ensayo periodístico, lo que sea, son textos escritos. Si yo tengo una canción, por ejemplo, una de radio, una nota de voz que me mandan, hay personas que mandan notas de voz de 2 o 3 minutos y eso es un podcast, una grabación. Esas son textos sonoros también, que también se pueden interpretar, también se pueden asociar con algo de la realidad. Esos diferentes tipos de textos yo los puedo comprender. Tengo un cerebro que está diseñado para asimilar esos conocimientos. Y las estrategias son unas herramientas que me ayudan a mí a asimilar mejor ese conocimiento, a tomarlo, a apropiarme de él y luego ponerlo en práctica. Entonces, ¿cuáles son esas principales, digamos, figuras o formas que tiene la interpretación de textos para ejecutarse? Yo diría que estas tres que están acá: la ficha de lectura, el cuadro semántico y el mapa conceptual. Cada una tiene sus utilidades particulares. La ficha de lectura, por ejemplo, se caracteriza porque es tal vez el más académico de los tres que estamos ahí presentando. ¿Por qué es el más académico? Porque tiene aspectos de todo tipo con tal de resumir la información, de facilitarle datos o ideas clave al lector para que pueda fácilmente después acercarse a ellos y formar una interpretación de todo lo que estuvo leyendo. En la ficha de lectura, que es la primera, la que aparece ahí, nos va a permitir a nosotros en un primer bloque generar unos datos técnicos que incluyen la fecha en la que se está haciendo el análisis, datos técnicos que incluyen el nombre del analista, o sea, el nombre suyo, el nombre del lector, datos técnicos que incluyen el lugar o la institución por donde adquiriste el libro, que puede ser la universidad, que puede ser un colegio donde estés estudiando, datos técnicos como por ejemplo también el tipo de libro que estás leyendo o de obra, si es un libro, si es un ensayo, si es una reflexión, si es una película. Esa primera parte de datos técnicos nos sirve para generar un proceso de gestión documental. O sea, que la ficha de lectura se puede archivar, se puede organizar y tú puedes recurrir a ella cada vez que quieras repasar sobre ese texto. Ya la otra parte del formato de la ficha de lectura la componen unos datos de interpretación. La ficha de lectura te hace unas preguntas y tú la vas desarrollando. Y a partir de ese desarrollo, pues tú vas aprendiendo todo el conocimiento que está ahí. Y tú lo puedes, como te dije ya anteriormente, repasar cada vez que lo necesites.
esa es tal vez la ventaja que tiene la ficha de lectura. El más engorroso de todo para realizar, el más largo también, pero sin duda alguna es el mejor para dejar una evidencia y una trazabilidad de que tú hiciste todo el proceso de análisis de ese texto. El cuadro semántico es un poco más fácil. El cuadro semántico tú parte de entrada con las ideas clave que tú vas sacando del texto. Hay gente, por ejemplo, que cuando está leyendo hace anotaciones en el bordecito del texto. Esas anotaciones, a partir de las ideas clave o ideas principales que están ahí, nos van generando a nosotros el significado que va construyendo todo el texto. Ese significado, esas ideas clave, cuando nosotros las organizamos, nos permiten expresarle a un público, ¿verdad?, cuál es la realidad que nosotros interpretamos de ese texto. Entonces el cuadro semántico tiene esa utilidad. ¿Cuál es? Hombre, yo tomé unas ideas del texto, las organicé y puedo expresárselas a alguien utilizando el mismo cuadro semántico. O sea que una exposición fácilmente puede crearse gracias a un cuadro semántico. El mapa conceptual es el más fácil de todos. Ese lo hemos hecho desde que estamos en primaria. Incluso a la clase se explican con mapas conceptuales. El concepto de tal cosa es tal y tal, tiene ciertas características, las características cada una, y van desprendiéndose ideas y se va conectando todo el mapa conceptual y queda como un arbolito ahí en el tablero, por ejemplo. Y esa idea del mapa conceptual nos permite a nosotros tener por lo menos una lectura superficial en lo que queremos. Digamos que los tres son aspectos o elementos o herramientas que nos sirven para comprender el texto, pero cada uno tiene una utilidad también. La utilidad del mapa conceptual sería comprender por comprender, una comprensión sencilla, y si tú quieres comunicarla lo puedes hacer también. El cuadro semántico tienes que llegar a un nivel un poco más fuerte donde haces ideas clave, buscas significados y los comunicas. Y en la ficha de lectura haces esas dos anteriores, además de todo un proceso técnico y de documentación que te sirve para repasar más adelante, ¿verdad? Por ahora eso es lo que quiero que sepan de esos tipos de organizadores mentales, que es como técnicamente se les conoce. Y aprovecho para recordarles que no está de más decirles que estas herramientas, la ficha de lectura, el cuadro semántico, el mapa conceptual y todo lo que sirve para comprender mejor un texto son esenciales en su vida de estudiante. Resulta que el único que los va a poner a leer a lo largo de sus estudios no voy a ser yo. Yo soy simplemente una herramienta dentro de todo el sistema. No, yo simplemente soy un profesor que les tiene que ayudar a despertar esas habilidades a ustedes, esas competencias. Y esas competencias tienen que ser de utilidad para la formación de ustedes. Por lo tanto, yo les voy a brindar, digamos que como que las armas para que ustedes se defiendan en esa batalla académica. Entonces, cuando ustedes reciban un texto de otra materia, ¿verdad?, de actualización de normas de cierto tipo, de gestión financiera, contable, lo que sea, ustedes podrán, utilizando ciertas preguntas, ciertas actividades, ciertas acciones de esta clase, comprender mejor cualquier tipo de texto. Por eso, conocer estas herramientas es de una enorme ayuda para que usted tenga testimonio, trazabilidad, documentación de que leyó, comprendió, entendió y es capaz de ponerlo en práctica. Sin importar cuál sea el texto, como les decía, puede ser un texto visual, un texto sonoro. A usted le mandan a ver una película en tal materia para que usted la relacione después con el contenido de esa materia. Usted puede sin problema. Mira la película, va tomando apuntes, va analizando, lo hace a partir de lo que estamos hablando hoy acá y usted podrá sacar el resumen y todo lo que tenga que sacar de esa película para después hacer el trabajo. Yo se lo garantizo. Ahora, para poder llegar a esos niveles, que a veces son difíciles, el de la ficha de lectura, el del cuadro semántico y el del mapa conceptual, es necesario que usted recorra o tome las siguientes actitudes, ¿verdad?, o los puntos generales que le voy a dar a continuación, que son los que sustentan todas esas herramientas de la ficha de lectura, del cuadro semántico y del mapa conceptual. Con estos tips que les voy a dar ahora, ustedes podrán aplicar cualquiera de aquellas. ¿Sí? Porque estos tips lo que hacen, o estos puntos generales lo que hacen es despertar esa iniciativa de comprensión a gran escala. Ya nosotros vimos en un momento los niveles de comprensión y veíamos que hay unas preguntas sencillas, ¿verdad?,
acordes a cada nivel de comprensión de lectura que ayudan a despertar eso, el nivel de comprensión. Bueno, aquí pasa más o menos lo mismo, pero hay que llevarlo a una siguiente escala. Hay que ir cruzando esos niveles en las acciones, en las actitudes, para poder despertar la competencia completa de comprensión de lectura. ¿Cuáles son entonces esos tres niveles, o esas tres acciones? Bueno, yo las he agrupado en responder, buscar y atreverse a. En responder, que es una mezcla del nivel literal con el nivel inferencial, lo primero que usted debe responder es cuál es el título de la obra que usted se está leyendo. Pues si usted se está leyendo 100 años de soledad, hey, la obra es 100 años de soledad. Esa es la pregunta más fácil de todo el proceso, de entrada. La segunda, ¿quién es el autor? Y tú me vas a decir, ay profesor, si yo estoy leyendo 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Correcto, listo. Pero ahora yo te llevo a un siguiente nivel eso y mezclo lo literal con lo inferencial. Háblame de la vida de García Márquez. Entonces ahí tú tienes que buscar todo lo que tiene que ver con García Márquez para poder, sin duda alguna, construir una interpretación de la obra desde la perspectiva de García Márquez. ¿Por qué es importante saber del autor? Hombre, en toda obra creada, sea cual sea, una pintura, una fotografía, una película, una obra de una música, canción, lo que sea, el autor siempre deja impregnado algo de su personalidad y de su experiencia de vida. Entonces, no es lo mismo contar la historia, por ejemplo, que alguien me escriba la historia de Ciénaga a que me la escriba alguno de ustedes. Cada quien la cuenta desde lo que sabe y lo que conoce y desde lo que ha vivido. Imaginemos un lugar que todos tengamos en común, no sé, el Infotep. Para usted, ¿qué es el Infotep? Cada uno me dará el significado de para usted qué es el Infotep, porque cada quien lo cuenta de su experiencia. La peor, lo mejor, lo máximo, es feito, es maluquito, es bonito, no, está bacano. Cada quien cuenta la fiesta desde donde la vive. Esa es la importancia que tiene conocer al autor. La segunda importancia es en qué año se publica. No es lo mismo hablar de algo en la actualidad, ¿verdad? Que se haya conocido, que se haya escrito en este 2020-2021, a que algo que se haya publicado hace 4 años, o algo que se haya escrito o se haya publicado hace 10, 15, 20, 40 años. Lo que se escribió, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, tenía el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que se escribió en la época de los años 90 en Colombia tiene completamente otro contexto. Ahí es donde se va plasmando de una u otra forma todas las dinámicas que tienen, sin duda alguna, la riqueza del texto plasmándose en ese contacto que tiene con la sociedad. ¿Listo? Entonces, la importancia del autor, la importancia del año. Luego, cuando usted terminó de leer, usted es capaz de decirme a mí de qué trata el texto. Es decir, me puede manifestar un resumen. Si usted está hablándome de 100 años de soledad, ¿cuál sería el resumen de 100 años de soledad? Bueno, 100 años de soledad trata la historia de la familia Buendía, que llegó a Macondo y fundó este pueblo que quedaba en la mitad de la nada, porque había suficiente agua, se cansaron de caminar, crearon ahí a sus hijos, a sus nietos, toda la familia fue muy grande y próspera, entraron en crisis y cada uno de los personajes fue cayendo en la soledad, hasta que en el último capítulo, el último de la estirpe, desaparece en el ciclón cósmico que se lleva a Macondo volando y lo borra también del mapa, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la Tierra. Ahí tienes tu resumen bastante general de 100 años de soledad. ¿Listo? ¿Sabes de qué trata? Lo puedes decir. Ahí completamos el bloque de responder. El bloque que comienza desde que tú estás leyendo y termina cuando terminas de leer es el bloque de buscar. ¿Por qué? Porque tú vas a ir anotando y buscando el significado de las palabras que no entiendas, las palabras desconocidas. Todo eso de acuerdo al contexto donde tú estés, o donde esté la palabra mejor. Porque hay palabras que tal vez las conocemos, ¿verdad? Pero el contexto o la oración donde están les cambia el sentido y no es lo mismo, o intenta decirnos otra cosa.
Ahí les pongo un ejemplo clarísimo. La palabra público, escrita igual en ambos casos. En la U, esdrújula, tal, no sé qué. Arriba dice Dios bendiga a este público y abajo dice el dinero público ha sido malgastado. Cuando yo digo de Dios bendiga a este público, el contexto me dice que la palabra público se refiere a los espectadores, al público, a la audiencia. En la segunda oración, el dinero público ha sido malgastado. Estoy hablando del erario, estoy hablando del presupuesto de la ciudadanía. Entonces el concepto de público adquiere una connotación jurídica en el segundo y arriba tiene un concepto social de comunicación. Entonces miren que es la misma palabra pero en dos niveles distintos. Esas cositas mínimas cambian el sentido de una palabra, por eso hay que estar muy pendiente de lo que uno le quede sonando, de lo que uno sospeche. Ante la sospecha siempre confirme y la única forma de confirmar es en el diccionario. Entonces la actitud de buscar, siempre buscar. Finalmente la actitud de atreverse. ¿A qué se va a atrever? Bueno, usted se va a atrever primero a decir cuál es el tema principal del texto. Le doy la pista enseguida. Si usted hizo un buen resumen, saca facilito el tema del texto. ¿Por qué? Porque el tema se dice en una palabra, dos palabras, una oración que esté mencionada en el resumen. Usted dijo todo lo que dijo en el resumen de lo que trata el texto. Yo se lo dije. El tema de 100 años de soledad es la soledad. Así de sencillo. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Tema de la... ¿Sale de dónde? Del resumen. Si plasmaste el resumen, va a estar acá relacionado. Luego te atreves a decir qué piensas del texto y a justificar tu respuesta. Ahí no me vas a salir con que me parece un muy buen texto porque está muy bien escrito. No, tienes que decir, me parece un texto útil o un texto necesario o un texto, no sé, pero lo que me digas me lo tienes que justificar. A mí me parece que 100 años de soledad es una obra de literatura que marca muy bien las costumbres y la idiosincrasia del hombre del Caribe colombiano y la relaciona con la situación política del país. ¿Por qué? Porque en cada una de las narraciones de sus personajes, sobre todo en las masculinidades de José Arcadio Buendía, Aureliano Buendía y los demás personajes varones, es capaz de transmitir esa esencia de contacto con la tierra, con la música vallenata, con y justificando tu respuesta. Estás demostrando que estás leyendo. Ahí es donde se empieza a ver que tú estás procesando la información. Y finalmente, el último atreverse es atreverse a relacionar el tema con otra perspectiva o con otra problemática más amplia o cotidiana. Ustedes recordarán cuando hicimos el ejercicio de lectura de Juan Gosaín y lo hicimos grupal, yo les preguntaba, bueno, y el uso del lenguaje, ¿cómo lo ven ustedes en la actualidad? Y empezaban ustedes a echar su carga y iban participando. Lo relacionaron con la actualidad. Entonces, ustedes, al relacionar un problema con otra perspectiva, digamos que 100 años de soledad, ese tema de la soledad, ¿cómo lo relacionaría con la soledad que viven los jóvenes en la actualidad? Bueno, el tema de la soledad tocado, abordado en la novela 100 años de soledad es un tema que aún permanece vigente en la sociedad cotidiana, teniendo en cuenta que García Márquez escribió eso en el año 1977 y lo ha publicado y se ha mantenido vigente porque la soledad de los jóvenes en Colombia sobre todo se ve reflejada en el ausentismo de la familia y cada día son más abandonados por los países. Ya tu carreta, todo lo va sustentando. Pero me estás desarrollando la idea y te estás atreviendo a relacionar el tema con otra problemática. Ahí es donde tú demuestras que lo que aprendiste lo estás aplicando. En el futuro, ¿verdad? Si tú lees, por ejemplo, una obra sobre, digamos que ustedes, X materia les manda a leer sobre la actualización de las normas contables en Colombia. El título de la obra, actualización de las normas contables en Colombia, año 2020. Ya. ¿Quién es el autor? Eduardo Marín. El autor, Eduardo Marín, es un excelente contador y financista en Colombia, premio Nobel de Economía, ¿sí? Candidato, pues ahí echas toda la carrera ahí porque la averiguaste la vida a ti.
Esto fue publicado en el año 2021, después de un análisis que hizo de la economía en Colombia y todos los factores contables y financieros. ¿De qué trata el texto? ¿Cómo se resume? O sea, la actualización de las normas vigentes para poder desempeñar cualquier proyecto de finanzas en la actualidad en Colombia, a partir del año 2020. Palabra desconocida. Bueno, el tipo utilizó una palabra desconocida que de pronto yo no entiendo, que es el concepto de punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la forma en que se encuentra el balance entre la inversión inicial y cuando ya se recupera el retorno de esa inversión sin tener gastos excesivos ni nada. Eso debe pasar en cierto tiempo. Esa fue la única concepto o única palabra desconocida. Siguiente, pues para averiguar lo que mandó a leer el primer tipo de... ¿Cuál es el tema principal del texto? La actualización de las normas en Colombia desde el punto de vista financiero y contable del año 2020. Ya. ¿Por qué piensa de este texto? Bueno, este texto es útil, muy utilísimo para todas las personas que estudiamos contabilidad, porque nos abre los ojos frente a las realidades de los procesos en las empresas. Ya, está justificado todo. Este tema con otra perspectiva. Bueno, yo relaciono este tema con la perspectiva del estudio de la contabilidad, porque no solamente es necesario, sino que debería propenderse para que los seres humanos, los ciudadanos del común, cada día estén más relacionados con las normas de contabilidad y finanzas, ya que esto permitiría que su dinero pudiera rendir más. Echaste toda tu carrera. Hiciste con esas preguntas, lograste sin ningún problema desarrollar el análisis de un texto que te mandaron, un texto técnico, un texto de tu carrera, y lo logras aplicar. Ahí es donde tú puedes desarrollar y demostrar que sí estás teniendo la comprensión necesaria, te estás apropiando de ese conocimiento solamente con leerlo y analizarlo, y que después lo vas a poner en práctica. Ahí es donde se marca la diferencia, y ahí es donde estas herramientas tienen la utilidad. ¿Listo? Eso es lo que les quería explicar en la tarde de hoy, ese concepto. Me emocioné yo hoy. Ya les voy a explicar otra cosa, pero por ahora entendieron, quedó todo claro, no quedó todo claro, faltó algo. Y quedaba pena interrumpir. No te pares. Hey, muñecos, les decía a los que estaban conectados desde el principio, la próxima semana es el segundo parcial. Les voy a adelantar para que estudien el texto que voy a evaluar. El texto lo voy a evaluar desde esas preguntas que acabo de hacer. Va a ser de selección múltiple. O sea, el parcial va a estar fácil. ¿En qué sentido va a estar fácil? Les doy desde hoy la lectura, número 1. Esta opción múltiple, o sea que yo les doy las opciones de respuesta, ¿verdad? Todas las opciones de respuesta van a tener un puntaje. O sea que tienes que ser muy bruto para que pierdas esa vaina. Tienes que coger la que menos vale en todas para que pierdas. Pero tienes que coger la que más vale. O sea, digamos que hay una que vale 10 puntos, otra vale 7, otra vale 5 y otra vale 3. Con todas ganas, pero no es lo mismo ganar con 10 que con 3 en cada pregunta. Entonces, la idea es que ustedes acumulen, va a haber un total de 50 puntos. 50 puntos es 5. 38 puntos es 3, 8. Y así sucesivamente. Entonces, tienes que ponerte las pilas para que sume bastante. No es lo mismo ganar en 5 que ganar en 3. Y recuerden que el parcial es la otra mitad de la nota. Entonces, 3 cositas esas. 4 cosas. Ya todo eso está en el blog. Entonces, miren acá, voy a salirme acá esto. Esta es la clase que acabo de compartir, la estrategia para la comprensión lectora. Listo. Ahí en el blog, justo debajo de la presentación, está el enlace texto a leer para el parcial. Acá. Usted abre y le aparece. ¿Cuál es el texto? Este es más cortico que lo que ya hemos leído. Permítame su educación. ¿Qué es corroncho y qué es un cachaco? Por Juan Gosaín. El significado de esas dos palabras. La introducción, la definición de una, cuándo se convirtió eso en lo que es en la actualidad, los orígenes y listo. Entonces, usted, por su cuenta, en estos días, ¿qué va a hacer? Se va a leer esa lectura de Juan Gosaín. Según Juan Gosaín, profe, los corronchos son
¿cómo decirle? La parte fundamental de la costa de Colombia. Ahí lo va a ver, ahí lo va a ver, ahí lo va a ver. Pero usted Sí, va a eso es estar una entrevista. usted va a leer esto, se va a reforzar, le va a aplicar lo que yo le estuve explicando aquí en estos puntos de atreverse a responder esto. Hágalo en su casa. ¿Cuál es el título de la obra? Tiene cosas ahí. Hágalo ahí como que no quiere la cosa. Ese va a ser el calentamiento suyo, la práctica suya para el parcial. Las palabras desconocidas, porque sí hay palabras desconocidas. Por ejemplo, aquí abajito miren una feijoa y otra agraz. Por decir esas dos nada más. Tienen que buscarlo, tienen que buscarlo. Entonces, después de eso, ustedes se van a atrever a decir no solamente el resumen anteriormente, sino el tema principal. Lo van a tener ahí. Yo igual les voy a dar unas opciones, ¿verdad? Tienen que tratar de calentar en estos días para que cuando se enfrenten al parcial encuentren verdaderamente cuál es la opción que puede tener más peso para la interpretación de ese texto. Eso es lo que tienen que ir teniendo en cuenta. Leen, analizan, tal, plantean, y el próximo martes los espero puntualitos, porque oye, veo que están juiciosos poniendo el nombre todos ahí. Maravilla este curso, ¿no? Todos juiciositos ponen el nombre, ya están poniendo los que no lo han puesto, por favor pónganlo. Ana Milet tiene una recocha con la cámara ahí, que es lo que pasa en este mundo cruel. Y el próximo martes los espero puntuales, ojalá no se le vaya la luz a nadie, ojalá no se le vaya la conexión a nadie, porque el parcial nada más va a ser en el lapso de la clase. No que el profesor no me pude conectar para ver si lo hago, nada, al día siguiente ya tienes un cariñoso uno de mi parte. Ya está, un regalo. Profe. Dígame, hija. Buenas noches, profe. Yo no me conecté en toda la clase porque no podía entrar. Ya la clase está terminando. No, yo entré hace como 15 minutos, se puede decir. Porque no sé, me parecía que no, estás en una reunión ya, donde no estás en una reunión. No sé por qué me salía así, la verdad. Tiene que ser que tu dispositivo estaba conectado a algo, de pronto. Puede ser eso, no te preocupes. Entonces, eso, la clase igual, no te preocupes Camila, que eso queda en el blog, está montado tanto la presentación como la lectura de que va a ser lo que va a utilizarse en el parcial. Ok, profe, gracias. Entonces ahí repasa sin problema, no se preocupe. Profe, yo estoy grabando. Llamarlo, hablarlo entre ustedes sin ningún problema, ¿verdad? Para que fortalezcan también eso. César, ¿qué dices? Yo estoy grabando, termine y comparto el link. Perfecto. Dime, Anderson. El texto del parcial, ¿es el que usted montó en el blog o lo cambiará? No, es ese. Es ese mismo. Ah, es ese mismo. Ok. Gracias, profe. Listo. Bueno, antes de que mi compadre Frank me levante la mano y la banderola y me diga cuál es el tiempo. Aquí estoy, son las 8:03, profe. Muy bien, muchas gracias. Puntualmente. Iba a pasar lista, pero ustedes se me adelantaron, ¿no? Ahí pusieron el nombre todos. Entonces, yo creo que hoy rinde más la clase. No sé si tienen alguna duda antes de despedirnos. Nunca hay dudas, nunca hay preguntas, nunca se me encanta eso, porque después me escriben por el interno, profe, yo lo tengo en visto. No hay, parece que no hay. Bueno. Todos muy atentos. Siempre terminamos claros con ustedes. Toda nada, esas son palabras que me regocijan el corazón, mi hermana, mira, el corazoncito para eso. Qué belleza, qué belleza. Entonces, nada. Pueden retirarse, quienes se quieran retirar pueden irse, los que no se quedan ahí viéndome la cara un rato mientras paso lista, no hay ningún problema. No, profe, ahí ven el nombre, con su permiso. Que le vaya muy bien, señor, nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Listo.